El divorcio es una realidad dolorosa para muchas familias en todo el mundo. Puede ser un momento de profunda tristeza, incertidumbre y remordimiento. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para aprender y crecer como personas. Está en nuestras manos como abogados y sobre todo en los servidores públicos, ante quienes se ventilan estos casos, ver más allá del dolor inmediato del divorcio y mirar cómo podemos hacer que ese momento sea menos doloroso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado de asistencia legal Ruiz de la Cruz en Tehuantepec, Oaxaca. Soy abogado litigante en materia civil, familiar y penal. Creo firmemente en que si conocemos nuestros derechos podemos defenderlos, y nuestra intención es darles a conocer esos derechos que todos tenemos y sobre todo que aprendan a defenderlos. Creo firmemente en que el tiempo no pasa en vano. Debemos día con día crecer espiritual, mental y emocionalmente. Ese es mi porqué y para qué grabo videos y podcasts. Recuerden que si ayudamos a otros, se nos regresa más. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el juicio de divorcio. Es un tema que muchas personas al enfrentarse a un juicio de divorcio lo enfrentan con muchas dudas, ya sea porque no recibieron la debida explicación o asesoría, o bien por el dolor que llevan por la ruptura de algo que creían era para siempre. Hablemos sobre el juicio de divorcio. Nos acompañan el día de hoy dos abogados a quienes considero tienen la experiencia y conocimiento necesario para poder hablar del tema, pero sobre todo les tengo un gran respeto, porque me consta que a pesar de las circunstancias han luchado, siguen luchando y preparándose, pues el derecho va evolucionando constantemente. Y si de alguien puedo decir que tiene el ánimo de seguir aprendiendo más de lo que ya saben, son precisamente ellos, y con ello brindar la asesoría que cada uno de sus clientes requiere. Nos acompaña la licenciada Sandra Luz Carrasco Miguel, abogada litigante en materia familiar, civil y mercantil. Tiene su despacho jurídico propio aquí en Tehuantepec, Oaxaca. Licenciada, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida nuevamente al podcast de asistencia legal Ruiz de la Cruz. Muchas gracias, maestro. Los saludo con gusto. Es un placer estar en este momento con ustedes. Y de nueva cuenta, gracias y espero que sea de mucha utilidad lo aquí platicado. Gracias, licenciada. También nos acompaña el licenciado Natán Trujillo Gómez, actualmente abogado litigante en materia familiar, civil y mercantil, en asistencia legal Ruiz de la Cruz, exsecretario de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias, licenciado Natán, por aceptar la invitación y nuevamente bienvenido al podcast de asistencia legal Ruiz de la Cruz. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con usted. Gracias, licenciado. Antes de iniciar ya con el tema, quiero aclarar que este podcast será en un lenguaje llano, es decir, vamos a tratar de dar la información a modo de que las personas no asociadas con el derecho puedan entender lo que les vamos a transmitir, porque precisamente ese es el objetivo del canal en YouTube, que los temas que abordemos sean dirigidos a la sociedad, a las personas que pasan por un proceso legal y que teniendo el poco conocimiento en derecho, pues puedan comprender lo relativo a su juicio o que estén llevando en ese momento. Empezamos. Para hablar del divorcio, considero que primero tendríamos que saber qué es el matrimonio. Licenciado Natán, todos crecimos con el concepto de que el matrimonio es la unión de una mujer y un hombre, con el fin de preservar a la humanidad. Pero
Actualmente, ¿cuál sería ese concepto de matrimonio, tomando en cuenta los nuevos cambios de pensamientos en la sociedad, licenciado Latán? Bueno, yo pienso que un concepto entendible sería la unión de dos personas en sociedad, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo. Cuando asisten al registro civil a hacer su solicitud o manifestar su deseo de unirse en matrimonio, previo a los trámites administrativos, se firma el acta de matrimonio y el oficial de registro civil les expide una copia certificada de esa acta y pues están unidos civilmente en matrimonio. Ok, entiendo. Bueno, lo segundo ya sería como el trámite que tienen que seguir, pero en este caso lo que usted nos acaba de comentar serían dos personas del mismo sexo. Esto es porque, bueno, tengo conocimiento aquí por lo menos en Tehuantepec que ya hubo un matrimonio donde fue de dos personas del mismo sexo que serían varones. ¿Es por esto, licenciado Latán? Sí, es correcto, puede ser el matrimonio de dos personas del mismo sexo o puede ser diferente sexo, hombre, mujer, mujer, varón, varón. Ok, bien. Gracias, licenciado. Licenciada Sandra, ya en el punto que ya sabemos el concepto de matrimonio, el más cercano, podríamos decir, porque hay muchas concepciones, ¿no? Muchas formas de pensar, pero ahora, ¿cuál sería un concepto que nos podría dar usted de divorcio? Sí, maestro. Siguiendo la misma idea de que ya nos explicó el licenciado Natán lo que es el matrimonio, bueno, el divorcio sería la conclusión o terminación de esta unión de la cual nos está hablando el licenciado Natán, para lo cual, para llevar a cabo lo que ya es el concepto de divorcio, se tendría que llevar ciertos requisitos ante autoridades que más adelantito vamos a platicar. Ok, muchas gracias. Entonces sí, sería ya como la terminación de esta unión de la que nos hablaba el licenciado Natán, ¿no? Y de ello partimos que pues eso sería el divorcio. Ahora bien, licenciado Natán, coméntenos, ¿cuántos actualmente en nuestra legislación, que sería el Código Familiar de Oaxaca, en este código, cuántos tipos de divorcio prevé o contempla nuestro código? Nuestra legislación prevé 3 tipos de divorcio. Sería el divorcio administrativo, el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio incausado o divorcio express, como actualmente se maneja. Ok, gracias. Vamos a hablar primero sobre el tipo de divorcio administrativo, del que nos hablaba el licenciado Natán. Licenciada Sandra, ¿cuál sería la autoridad, la autoridad, el procedimiento y qué requisitos se necesitan para que las personas pudieran o puedan tramitar su divorcio a través de este tipo de divorcio, que es el administrativo? Gracias, maestro. Sí, efectivamente, la autoridad ante la cual se tiene que llevar a cabo este trámite es ante el oficial del registro civil, ante el cual contrajeron el matrimonio. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento es que se tiene que presentar una solicitud ante el oficial del registro civil, reuniendo los requisitos como son el acta de matrimonio de las personas que se quieren divorciar. Se va a rellenar una solicitud que el mismo oficial les hace entrega en ese momento y tiene que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas? Tienen que no haber tenido hijos dentro del matrimonio, o si los hubieran tenido ya fueran mayores de edad, que no necesitara alimentos. Bueno, otra de las cosas es que no hubieran bienes dentro del matrimonio, que no hubieran adquirido bienes, muebles, inmuebles, casa, terreno, etcétera, ¿no? Bueno, y que tengan la voluntad, sobre todo ambos cónyuges, por eso van a firmar la solicitud las dos personas que todavía se encuentran casadas o unidas en matrimonio. Ok, muchas gracias. Entonces, el divorcio por la vía administrativa, entiendo, por ejemplo, yo soy casado con mi pareja y entonces decidimos ya no seguir unidos en matrimonio, ¿sí? Y como no tenemos hijos, no adquirimos bienes,
y no necesitamos pensión de cada uno, entonces vamos y tramitamos nuestro divorcio ante el juez o el oficial del registro civil donde nos casamos. Entonces, no podríamos, por ejemplo, tramitar nuestro divorcio. Si yo me casé en Tehuantepec, lo podría yo tramitar, no sé, en México, ante el oficial del registro civil de México, por ejemplo, licenciada Sandra. No, maestro. Tiene que ser, nos indica la legislación, que tiene que ser ante la autoridad, en este caso el oficial del registro civil, del lugar donde nosotros contrajimos matrimonio. Esto se deriva propiamente, ¿por qué? Porque es el oficial, o en este caso la oficialía del registro civil, que conoció del matrimonio. O sea, ahí están asentados los datos del matrimonio y es ahí donde se van a hacer los trámites posteriores, que son la expedición del acta de divorcio. Ok, ya entiendo. Entonces tiene que ser a fuerzas donde nos casamos para que, porque como ahí se asentó o ahí se levantó el acta de matrimonio, se tiene que anular ese acta de matrimonio a través del procedimiento de divorcio. ¿Es correcto? Es correcto, maestro. Ok, muchas gracias. Licenciada Nata, pasemos ahora al tipo de divorcio que comúnmente conocemos como voluntario, pero pues esta legislación la llama por mutuo consentimiento, ¿no? Díganos o coméntenos ante qué autoridad, cuál sería el procedimiento y los requisitos que se necesitan si las personas quisieran tramitar su divorcio a través del divorcio voluntario, o como lo dice la ley, el código por mutuo consentimiento. Bueno, para tramitar este tipo de divorcio, la autoridad sería el juez competente, que en este caso sería el juez familiar. El procedimiento se tiene que presentar una solicitud que contenga los requisitos que te exige la ley. Esa solicitud, los esposos tienen que comparecer ante el juzgado, ante el juez familiar, y manifestar otra vez su voluntad de divorciarse. Una vez que manifiesten su voluntad y firman la diligencia, la juez dicta una sentencia, y esa sentencia tiene que quedar firme para que esté legalmente decretado el divorcio. Los requisitos: las actas de nacimiento de los hijos, el acta de matrimonio, el convenio que debe de contener quién se va a hacer cargo de los hijos, que sería la guardia y custodia, la repartición de los bienes que adquirieron durante el matrimonio, si es que hubieron, y quién va a tener la visita y convivencia, que en este caso sería el esposo que no tenga la guardia y custodia, y garantizar los alimentos tanto dentro del procedimiento como después de haberse dado el divorcio, para los hijos menores de edad, si es que los hubiere, y para la esposa mujer o a quien se le tenga que dar alimentos. Ok, muchas gracias, licenciado Natán. Entonces, estamos entendiendo que el juicio de divorcio voluntario, tengo que también estar de acuerdo con mi pareja en que ya decidimos ya no continuar en matrimonio, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, entonces tendríamos que buscar un abogado, puede ser cada quien que busque su abogado o bien uno solo, y entonces nos hacen una demanda y esa demanda el abogado la presenta ante el juzgado. El juez nos va a dar una fecha a través del abogado y tenemos que ir a la pareja, el esposo, la esposa, tienen que presentarse ante el juzgado para que ratifiquen, como decía usted, es decir, confirmen lo que ya dijeron, ¿no? ¿Cierto? Sí, es correcto, para que manifiesten, o como dice, insistir en su deseo de ya no seguir unido en matrimonio. Ok. Entonces, ya con los requisitos que usted nos dio, la juez tiene que dictar una sentencia en donde diga, hasta aquí se terminó el matrimonio, ¿cierto? Es correcto. Ok. Cuando nos habla usted de que causa estado esa sentencia, ¿a qué se refiere? O sea, una vez que ya terminó, ya la juez dictó la sentencia, ¿qué paso sigue? ¿Hasta ahí ya terminan todo o qué hay que sigue? Tiene que pasar un plazo para que la juez emita otro acuerdo donde diga que se gire el oficio al oficial de registro civil, donde el oficial va a hacer la anotación en el acta de matrimonio y la va a anular y va a expedir
una nueva acta que sería la de divorcio. Y entonces sí, cada quien ya puede casarse nuevamente si es que así lo desea. Ok, entonces ese término que, o sea, nos dice usted que tiene que pasar un tiempo para que la juez emita otro acuerdo, o sea, una resolución, podemos decirlo así, donde ya la juez ordena que se gire esa sentencia que emitió previamente al oficial de registro civil. Estamos hablando de aproximadamente 15 días, ¿no? Pero pues bueno, la verdad que es más tiempo, ¿saben? Ahora, cuando hablamos de que se manda al oficial de registro civil, ¿sería también en este caso donde se contrajo matrimonio? Sí, donde se contrajo porque se tiene que hacer la anotación en el acta de matrimonio para que te anule esa acta y se expida una nueva que sería la de divorcio. Ok, muchas gracias, licenciado. Licenciada Sandra, fíjese que por mucho tiempo, y todavía hay personas que me han llegado al despacho que me dicen, es que no había yo tramitado el divorcio porque él me amenaza o ella me amenaza de que no me va a dar el divorcio. Y entonces, por eso es que digo, pues mejor así lo dejé. Tienen como que esta idea de que si uno de los cónyuges no firma el divorcio, entonces no va a proceder el divorcio. Sí, maestro. Bueno, sucede que años atrás teníamos la obligación de probarle una causal o una razón al juez en donde le teníamos que explicar por qué tengo la necesidad de divorciarme, a lo que se le conocía como el divorcio necesario. Si el cónyuge no tenía deseo de dar el divorcio a través del divorcio voluntario, teníamos que optar por este medio, que era el divorcio necesario. Sin embargo, esa situación de pronto se tornaba un poco difícil, se ponía un poquito complicado el asunto, porque desde el momento del emplazamiento, que es la primera notificación que se le hace a la persona a quien se demanda el divorcio, se negaba a firmar la notificación o simplemente nunca se encontraba, que no vivía ahí. Era una serie de complicaciones, lo que se derivaba en que si se negaba el divorcio, pues no se daba, así podían pasar años y se nos complicaba mucho. Entonces, considero yo que de ahí viene esta idea de que las personas, sobre todo las que ya son un poquito más mayores, se quedaron con la idea de que si no quería divorciarse el otro esposo o esposa en su caso, pues no se llegaba a dar el divorcio. Pero esto era precisamente porque los abogados tendían a como que a decirle al señor, no, escóndete, no te notifiques, no reciban la notificación, ¿no? Y entonces considero que eso hacía más largo el juicio. Y como bien lo dijo usted, si al final no se demostró que por qué motivos pidieron el divorcio, pues no se decretaba. Pero las personas decían que porque por la otra parte no iba a firmar. Y era porque muchos abogados eso es lo que hacían. Yo considero, y todavía sigue pasando, créame, pero yo considero que no podemos los abogados decir eso, porque al contrario, recibir la notificación, yo creo que ahí va a empezar nuestro trabajo. Pero si les decimos, no lo recibas, bueno, ¿y en qué momento vamos a empezar a trabajar? ¿En qué momento vamos a empezar a cobrar, no? Creo que es un error, pero pues no es de cada quien, ¿no? Pero sí, ese era como que el motivo del por qué, ¿no? Bueno, aclarado el asunto, considero, o bueno, todos ya sabemos que eso por fin ya cambió, ¿no? Las nuevas reformas a los códigos de familia, a los códigos civiles, pues ha cambiado. Ya hay reformas y esto, pues ya se supone que ya no se debe de hacer o ya no pasa, ¿no? Ya no es necesario el consentimiento de la otra persona para que uno de los esposos o la esposa, pues quiera divorciarse. Y ahorita vamos a ver por qué. Licenciado Nata, díganos, nos hablaba usted al principio que existen el divorcio, para tramitar el divorcio se puede hacer a través de la vía administrativa
a través de un divorcio voluntario o voluntario, o bien a través de un divorcio incausado. Antes de entrar al punto del divorcio incausado, díganos cuál es lo diferente de este divorcio incausado.